Muy lejos en el espacio más allá de Plutón, una antigua nave espacial podría haber enviado su último mensaje. Voyager 1, el objeto construido por humanos que está más distante de la Tierra, se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros. Ha pasado mucho tiempo desde que dejó atrás todos los planetas, fuera del alcance del Sol y adentrándose profundamente en el espacio interestelar. Justo cuando se creía que había quedado en silencio para siempre, envió una señal extraña y desconcertante que sorprendió a expertos en todo el mundo. Ya no era una transmisión estructurada. En lugar de información clara, solo llegaba un caos repetitivo de unos y ceros, como si Voyager 1 intentara comunicar algo que no podemos comprender. Fue un fallo, una señal de su final o un último misterio. Una cosa era segura, así no debía terminar Voyager 1. Lanzada en 1977, su misión estaba planeada para 5 años, con el objetivo de estudiar Júpiter y Saturno y luego desaparecer en la vastedad del espacio. Sin embargo, lo que sucedió superó todas las expectativas. En los años 60, se sabía muy poco sobre el espacio interestelar, y los ingenieros ni siquiera consideraban esa etapa en sus planes de viaje. Y aún así lo hicieron. Construyeron la sonda con sumo cuidado, utilizando las mejores tecnologías disponibles y con un presupuesto de apenas $250 millones. Incluso desarrollaron una segunda sonda, Voyager 2, por si la primera fallaba. Pero Voyager 1 no se rompió, superó todas las expectativas. Utilizó un generador termoeléctrico de radioisótopos con plutonio 238 como fuente de energía y transmitió datos continuamente durante casi 50 años. Sus computadoras, con solo 69 KB de memoria, enviaron imágenes, datos atmosféricos e información sobre la radiación cósmica desde el borde de nuestro sistema solar. Sin embargo, ahora, después de tantos años, esta máquina magistralmente construida empieza a fallar, y lo hace de forma evidente. A finales de 2023, los ingenieros notaron anomalías extrañas en los datos de Voyager 1. La sonda seguía enviando señales, pero el contenido era incomprensible. El sistema encargado de recopilar y procesar información científica y técnica comenzó a emitir códigos binarios dañados, repetitivos y sin sentido. Intentaron reiniciar el sistema, enviando varios comandos. Cada uno tardaba 22,5 minutos en llegar a la sonda y el mismo tiempo para recibir una respuesta, pero nada funcionó. Las correcciones de software habituales fallaron. Incluso un reinicio completo no mejoró la situación. Algunos sospecharon un daño grave en el sistema de modulación de telemetría, la conexión entre las computadoras a bordo y el transmisor. Sin esa conexión, ya no habría datos científicos, solo un flujo constante de ruido sin sentido. Pero entonces, los científicos hicieron algo inesperado. Introdujeron ese ruido de datos en potentes programas de análisis y en sistemas modernos de inteligencia artificial. Lo que descubrieron los dejó desconcertados. Había patrones, no frases claras ni comandos en texto simple, pero sí repeticiones, secuencias y, sobre todo, números que no deberían aparecer por mera casualidad. Números primos, simetrías, grupos numéricos que se repetían exactamente y no de forma aleatoria. ¿Estaba Voyager 1 muriendo o intentaba comunicar algo con los últimos recursos que le quedaban? Algunos se preguntaron, ¿y si la sonda encontró algo? Algo que la cambió, porque una cosa es segura. Voyager 1 fue la primera máquina creada por el ser humano que cruzó en 2012 la heliopausa, el límite donde el viento solar ya no domina y el espacio se vuelve realmente interestelar. Esta región, también llamada Muro de Fuego, es extremadamente hostil. Las temperaturas pueden superar los 50,000 grados Celsius en algunos puntos. No hay suficientes partículas para dañar la sonda, pero las condiciones cambiaron todo. Tras cruzar esta zona, Voyager 1 se convirtió oficialmente en el primer mensajero de la humanidad en el espacio interestelar. Exploró un mundo de radiación cósmica, nubes de hidrógeno y helio, y quizás hasta ondas gravitacionales, una región nunca antes investigada. Continuó funcionando y enviando mediciones, pero en algún momento los datos comenzaron a mostrar anomalías, valores que no tenían sentido y perturbaciones sin origen claro. Algunos científicos creen que Voyager 1 atravesó una zona espacial que afectó o modificó sus sistemas. Otros van más allá, sugiriendo la existencia de una fuerza, un campo o una estructura ajena a nuestro sistema solar que pudo haber influido en la sonda, no para destruirla, sino para transformarla. Curiosamente, poco antes de estos sucesos, en 1990, por petición de Carl Sagan, Voyager 1 giró su cámara hacia la Tierra y tomó la famosa imagen conocida como el pálido punto azul. La Tierra, un pequeño punto de luz en la inmensidad negra del espacio. Después de tomar esa imagen, las cámaras se apagaron para ahorrar energía. Desde entonces, Voyager siguió su viaje a ciegas,
solo con sensores, sin ojos. Y, sin embargo, nos entregó más conocimiento que casi cualquier otra misión. Pero ahora envía algo que apenas podemos comprender. No es una imagen, ni un sonido claro, sino un código. Y este código parece cada vez más inteligente, estructurado y, para algunos, consciente. Aunque a primera vista parecía producto de un sistema en descomposición, cuanto más lo estudiaban los científicos, más descubrían su orden. Contenía pausas recurrentes, transiciones organizadas matemáticamente e incluso secuencias que recordaban a la música, como notas digitales ordenadas. Aún más extraño, algunos programas basados en inteligencia artificial detectaron una gramática, no palabras ni un lenguaje convencional, pero sí sintaxis, regularidad y orden. Era como si alguien hablara en un idioma para el cual no tenemos clave. ¿Era Voyager misma o algo que la había transformado? Así surgió nuevamente un tema conocido, la Golden Record, el disco dorado que Voyager 1 llevaba consigo. Muchos lo consideran la parte más romántica de la misión. Un mensaje al universo, lleno de música desde Bach hasta Chuck Berry, saludos en decenas de idiomas, sonidos de la Tierra, representaciones de estructuras de ADN y un mapa preciso que describe la ubicación de nuestro planeta en el cosmos. Sin embargo, con las nuevas señales, este gesto cobró un significado inesperado. ¿Y si el mensaje no solo fue enviado, sino también recibido? ¿Y si lo que Voyager ahora transmite es una respuesta? Varios científicos notaron que partes del código binario actual contenían patrones similares a las estructuras gráficas de la Golden Record, espirales, repeticiones radiales y combinaciones numéricas que recordaban a las del disco. ¿Era un eco, un feedback o una prueba? Algunos creen que la nueva señal está intencionalmente distorsionada, como si alguien o algo estuviera evaluando si somos capaces de reconocernos a nosotros mismos en un código extraño, como un espejo del universo. Estas teorías se difundieron rápidamente y el tema captó atención mundial, no solo en laboratorios, sino también en el arte, la filosofía y la espiritualidad. Algunos hablaron de una conexión sagrada, mientras que otros advirtieron que lo que hay allá afuera podría ser más grande, más antiguo y más consciente de lo que podemos imaginar. Incluso músicos comenzaron a componer piezas inspiradas en esos patrones binarios. Artistas crearon obras visuales inspiradas en los últimos datos de Voyager, y en los medios la historia se convirtió en un símbolo de anhelo, finitud y contacto. Los gobiernos mantuvieron la cautela, oficialmente no se confirmó nada, pero estaciones de monitoreo de radio en todo el mundo comenzaron a seguir de cerca la señal de Voyager. Ya fuera un contacto real o no, la humanidad quería entender de nuevo, quería escuchar, aprender y responder. En medio de toda esta atención renovada, la NASA se pronunció con cautela, confirmó problemas técnicos, pero no mencionó indicios de influencias desconocidas. Sin embargo, según fuentes internas, la situación era diferente. Varios miembros del equipo fueron apartados de la comunicación oficial, se implementaron nuevos protocolos de encriptación y las solicitudes de detalles quedaron sin respuesta. Científicos que trabajaron con Voyager 1 durante décadas de repente dejaron de hablar. Al mismo tiempo, se supo que varias universidades, incluyendo instituciones en Alemania, Estados Unidos y Japón, habían iniciado análisis independientes del código con inteligencia artificial. Los resultados no se hicieron públicos oficialmente, pero en redes privadas circulaban documentos que hablaban de una profundidad gramatical, repeticiones no lineales e incluso estructura semántica. Un patrón aparecía una y otra vez, un círculo, no como imagen, sino como estructura de datos. La información comenzaba y terminaba relacionada consigo misma, como una canción que revela un poco más en cada repetición, o un poema en un idioma extraño que solo al leerlo una y otra vez revela capas más profundas. En ese ciclo, algunos vieron no solo un mensaje, sino un encuentro, no lineal, no sonoro, pero intencional. ¿Y si no era la primera palabra, sino la última respuesta lo importante? ¿Y si alguien o algo había leído, analizado y utilizado el único canal posible de comunicación para responder, la propia sonda? De repente, todo se leía al revés. Quizás Voyager nunca fue un grito en la oscuridad, sino una llave, un experimento, una puerta abierta. Y ahora responde, no con lenguaje humano ni sonidos, sino con matemáticas, repetición, reflejo y forma. Las reacciones fueron desde una reverencia espiritual hasta un temor racional. Algunos filósofos lo interpretaron como una invitación cósmica, fuimos escuchados, otros advirtieron que fuimos encontrados. Y entonces llegó la predicción que lo cambió todo. La NASA espera que Voyager 1 quede completamente silenciosa a finales de 2025, ya que la energía del plutonio no será suficiente para mantener sus sistemas activos. A partir de entonces, solo quedará el silencio.
Una máquina que ni siquiera fue diseñada para cruzar el borde del sistema solar flotará para siempre por el espacio interestelar, sin contacto ni rumbo, pero dejando una última señal que ya plantea más preguntas que nunca. Con su último suspiro, Voyager 1 nos abrió una puerta que ni siquiera sabíamos que existía. Los últimos paquetes de datos aún se descifran, analizan y reinterpretan. Es una carrera contra el tiempo, contra el corazón que va desacelerando de esta sonda, contra la energía menguante de un objeto que es mucho más que un simple aparato. Voyager se ha convertido en un símbolo de nuestra curiosidad, nuestro coraje y quizás también de nuestra ignorancia. Porque, ¿y si Voyager 1 no solo nos mostró hasta dónde podemos llegar, sino también dónde están nuestros límites, no técnicos, sino conceptuales? Muchos de los nuevos componentes de la señal no siguen ningún esquema que pueda relacionarse con protocolos conocidos. Y sin embargo, cada vez más investigadores reportan repeticiones inteligentes, desviaciones simétricas y una estética matemática, casi como si la señal quisiera explicarse a sí misma, pero en una forma que elude nuestro lenguaje. No hay imagen ni sonido, solo forma y estructura, como si alguien hubiera leído nuestro mensaje en la botella dorada y ahora respondiera en un idioma más allá de lo conocido. Un famoso astrofísico lo expresó así: quizás esto ni siquiera sea un contacto en el sentido clásico. Tal vez estamos siendo testigos de una inteligencia que no tiene intención de comunicarse con nosotros, sino que simplemente nos refleja. Una inteligencia como un eco, que no nos llama, sino que nos observa, que no exige nada más que ser entendida. Y ese es precisamente el reto, porque Voyager 1 nunca fue diseñada para entablar una conversación. Fue un observador, un viajero silencioso, pero ahora parece que ella misma está siendo observada. Sea lo que sea que signifiquen estos últimos datos, una cosa está clara: Voyager 1 hizo mucho más de lo que jamás se planeó. Nos reveló nuestra ubicación, tocó nuestra música, llevó nuestra voz y quizás, solo quizás, nos devolvió otra voz. Ya sea que esto sea una respuesta, un enigma o simplemente el último suspiro de un sistema moribundo, nosotros seguimos escuchando. Y quizás esto sea el comienzo de algo mucho más grande. Porque si Voyager 1 no nos hizo la primera pregunta, tal vez nos ha planteado la última que alguna vez recibiremos desde el espacio. O quizás solo dijo una cosa: he llegado hasta el fin y he respondido.